Ok, Buenas tardes. Vamos a dar eh, comienzo a la segunda parte del workshop de robótica. En esta primera conferencia eh, se va a presentar un trabajo realizado por Carlos Velázquez. Él es magíster en ingeniería informática y la verdad que se ha dedicado bastante al tema de drones y va a presentar eh, algún trabajo que ha realizado hasta este minuto. El nombre de la ponencia de él se llama Control de vuelo de un vehículo aéreo no tripulado a baja altura, basado en flujo óptico. Ya, Carlos, comienza nomás. ok, voy a compartir. Ok. Buenas tardes. Como me presentó ya el profesor Ricardo Pérez, yo soy Carlos Andrés Velázquez. Estoy recién terminando el magíster. El trabajo de grado se hizo bajo la tutoría del profesor Ricardo Pérez y trata sobre el control de vuelo de un vehículo aéreo no tripulado a baja altura basado en flujo óptico. Listo, aquí les voy a presentar la agenda de lo que vamos a ver rápidamente. Vamos a hablar sobre una introducción sobre los drones. Se van a plantear pues, las preguntas de investigación, se va a presentar la hipótesis, los objetivos propuestos para el desarrollo de esta tesis, se van a mostrar algunos resultados de algunas pruebas, los resultados de esas mismas y finalmente pues las conclusiones. Bueno, entonces aquí comenzamos con la introducción de qué es un vehículo aéreo no tripulado. Pues esta es una aeronave que puede volar sin la necesidad de tripulación humana. Son usados principalmente en el sector militar, pero gracias al auge tecnológico que han tenido actualmente, es cada vez más frecuente en aplicaciones del sector civil, tales como inspección de incendios, monitoreo de eventos sociales, reconocimiento de desastres naturales, en agricultura, y un gran sinnúmero pues, de actividades entre las recreativas, por ejemplo. Bueno, un sistema aéreo no tripulado está conformado por los siguientes subsistemas, que es la aeronave como tal, una estación de control, un subsistema de despegue y recuperación de la aeronave. Algunas traen pues un soporte para recuperarla como un paracaídas. Hay otro que es el subsistema de soporte, otro subsistema de comunicaciones y el subsistema de transporte. Aquí voy a hablar unas características así rápidamente de estos vehículos aéreos. Una de sus principales es que su vuelo puede ser controlado a través de un control remoto o una estación remota a distancia. De igual manera, dependiendo del tipo de qué vehículo se esté utilizando, este puede ser semiautónomo o completamente autónomo. Y por medio del uso de ciertos elementos de control y posicionamiento, como el GPS, o por medio de visión artificial. Otra característica es que las aeronaves piloteadas remotamente requieren un piloto en tierra. Operan sin piloto a bordo y actualmente se tiene la tendencia de crear vehículos aéreos tripulados de múltiples rotores, que sean ya con tripulaciones, que puedan cargar pues, el peso de una persona, aunque no está muy desarrollado pues, todavía este área. Aquí vamos a remontar un poco a la historia de este vehículo de los drones. Esto se originó en el año 1917 por el ingeniero británico Archibald Lowe, y él demostró ser capaz de controlar un pequeño biplano guiado a través de las ondas de radio. La principal barrera que han presentado estos vehículos es la autonomía y el peso pues, de esas aeronaves. Bueno, ya aquí volviendo aquí un poquito, ya desde los años 90 ya fue que gracias a los desarrollos tecnológicos y a los sistemas de control, la navegación autónoma, ya se empezaron pues ya a expandir bastante en el área comercial y en las universidades, y ya se han realizado pues diferentes desarrollos.
Bueno, en un principio esos drones estaban pilotados por una persona desde un lugar remoto y se tenía pues acceso a la mayoría de los datos de aviación que tendría como si el piloto estuviera montado en él. Actualmente este sistema de control sigue estando presente, aunque prolifera cada vez más el control autónomo de estos dispositivos. Para este último objetivo se utilizan diferentes sensores tales como el GPS, sensores de proximidad, barómetros y otros diferentes como las cámaras, como en este caso en esta tesis que se utiliza una cámara de flujo óptico. Listo, aquí presentamos el modelo pues, de un control de un dron. Este está, aquí a la izquierda vemos un dron y vemos los ángulos de navegación según la convención Z, X, Y. Z, el eje Z se dirige hacia abajo del dron, X hacia el frente sobre la posición roll y el pitch o el eje Y hacia un lateral pues, de ese dron. Los ángulos de navegación matemáticamente, como se conocen como ángulos de Euler, son los ángulos a través de coordenadas angulares que definen la posición en la que se encuentra una aeronave en un sistema de estos tres ejes que ya mencioné. Y estos se conocen como, ese movimiento sobre el eje X se conoce como el movimiento roll, sobre el eje Y, sobre el movimiento pitch y sobre el eje Z, el yaw. Bueno, el control de PIL, aquí vemos aquí a la derecha un esquema de control que tiene el cuadricóptero embebido como sistema de autopiloto. Entonces el control pitch o control de elevación mantiene el control del avance o retroceso del sistema, dejando la libertad para que acelerar o disminuir la velocidad si la maniobra lo requiere. El control de roll o control de giro horizontal, ese permite el equilibrio del dron, se centra en este eje, con lo que el control PID es crítico para evitar que el dron gire. Y a su vez tiene en cuenta la libertad de maniobra que tiene para ser suficiente para que pueda realizar piruetas en 360 grados. Y el último, que es el control yaw o de giro vertical, evita las fuerzas de movimiento de giro de las hélices que hagan el sistema que gire sobre su propio eje, pero tiene la suficiente libertad para poder orientar la acción de maniobra hacia la izquierda. Y este último controlador es el que permite regular pues, la altura del dron. Aquí ya vamos a empezar a hablar un poco del problema que se pretende resolver con esta tesis de grado, que es el problema del vuelo a baja altura. Aquí se definió como baja altura distancias no superiores a 1 metro medido desde el suelo. Ahorita aquí vamos a hablar un poco de los sensores que se utilizan para la navegación en altura o altitud. En este caso se habla pues, de un altímetro, que es un instrumento de medición que indica la diferencia de altitud entre un punto donde se encuentra localizado y un punto de referencia. Habitualmente se utiliza este para conocer la altura sobre el nivel del mar de un punto determinado. En este caso, cuando se vuela a baja altura, no es posible conocer la altura sobre la cual se navega, lo cual no es posible determinar si se encuentra un pic o una depresión. Y aquí recordando esto, es que el sensor está midiendo siempre a través de un barómetro, está midiendo la presión diferencial de la atmósfera. Entonces solo va a poder determinar una altitud en función del nivel del mar o con relación al nivel del mar. Y en este caso requerimos medir la altura y con ese sensor es imposible hacer esto. Entonces por tal se decidió implementar un sensor de flujo óptico que pretende mejorar pues, esa condición. Otra condición, otro problema de los vuelos a baja altura son otro sensor que se utiliza, que es el anemómetro, que tiene una precisión de 10 metros por segundo. Por lo tanto, no son idóneos para la velocidad en interiores, velocidades inferiores a estos niveles. Además, son considerablemente afectados por la magnitud del viento. Una manera de medir pues, la velocidad es a través de los GPS. Pero como sabemos, pues, los GPS tienen un error muy alto. Algunos
inclusive de magnitud de 5 metros en circunferencia pues alrededor del dron. Eso ocasionaría pues un error muy alto y sería imposible pues a medir desplazamientos respecto al nivel del suelo. Bueno, entonces para resolver esta problemática se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Es posible lograr el control de vuelo de un UAV a baja altura utilizando la información de un sensor de flujo óptico? Entonces, para comenzar a resolver esto, se revisaron diferentes papers y tesis de grado. Aquí se destacan estas 3 tesis en las cuales presentan desarrollos basados en flujo óptico. En estos artículos implementaron el sensor de flujo óptico, el PX4 Flow, y se utilizó la información de este funcionando con la información inercial propia de los cuadricópteros para obtener unas mediciones más precisas acerca del desplazamiento y las velocidades del dron cuando este navega dentro de interiores, cuando no es posible tener la información de un GPS, o cuando se navega dentro de un espacio confinado que el GPS no es funcional. Este GPS, este sensor de flujo óptico, es una cámara que se acondiciona debajo del cuadricóptero mirando hacia el suelo y permite obtener información del desplazamiento a través de comparando diferentes frames, aprovechándose del principio del flujo óptico. En esos papers demostraron que la implementación o combinación de información inercial con el flujo óptico es viable para medir pues la posición y velocidad, ya que reducen el error incluso a unidades de centímetros, ya que lo del GPS pueden ser de hasta 5 metros, errores de posición de hasta 5 metros. Y tiene la ventaja que puede funcionar en ambientes interiores. Para lograr demostrar eso, hicieron pruebas de vuelo estacionario de hover para medir pues, la capacidad de que se flotara en un punto fijo y también de que fuera capaz de seguir una trayectoria. Los diferentes papers demostraron que esto era viable, posible y con bajos errores en mediciones de desplazamiento. Ok, la siguiente pregunta que se planteó: ¿es posible que un UAV siga de forma adecuada y autónoma una trayectoria con la información del sensor de flujo óptico implementado? Pues para esto se destacaron estos 2 papers, los cuales también trabajaron con el sensor de flujo óptico, también implementaron la cámara PX4 Flow y implementaron controladores. Uno de ellos implementó un controlador Sigue-Nichols y demostraron que con la información recuperada de la cámara de flujo óptico y con las combinaciones es capaz de que el control siga de manera adecuada una trayectoria determinada. En el primer paper que se destaca, utilizaron también adicionalmente una cámara para seguir un objeto. Entonces, utilizando la información del flujo óptico, fue posible realizar este seguimiento de este objeto a través de esta técnica. Listo, la hipótesis que se planteó de acuerdo a esa revisión bibliográfica se planteó lo siguiente: agregando un sensor de flujo óptico a la odometría típica de un UAV, es posible realizar una trayectoria a baja altura de manera autónoma y controlada. Como propuesta a esta hipótesis se realizó lo siguiente, que es agregar a la odometría estándar del UAV un sensor de flujo óptico e incorporar un algoritmo de control que permita seguir la trayectoria de un vuelo a baja altura, con la suficiente autonomía para adaptarse al relieve de la superficie sobre la cual navega. Se planteó como objetivo general dotar un UAV con capacidad de vuelo a baja altura
ya se había definido que es no superior a 1 metro desde el suelo, siguiendo el relieve del terreno por donde se desplaza. Y esto se divide en los siguientes objetivos específicos. Entonces, como primero es obtener información útil del sensor de flujo óptico para incorporarlos a los algoritmos de control de vuelo a baja altura. Luego, a través de esa información pues, obtenida, se analizan los algoritmos de control de vuelo y de seguimiento de trayectoria de un vehículo aéreo. Luego, desarrollar un algoritmo de navegación que permita al vehículo aéreo tripulado volar a baja altura de manera autónoma. Establecer los experimentos que permitan lograr comprobar el cumplimiento de los objetivos. Para llevar a cabo esos objetivos se planteó la siguiente metodología. La primera fue construir un prototipo de prueba que permitiera recolectar información del sensor de flujo óptico, que en este caso se utilizó un robot móvil terrestre y una cámara de flujo óptico, la PX4 Flow. Luego, esta información obtenida se procesa y se filtra para obtener información útil. Ya que la cámara nos entrega esa información de velocidad, necesitamos posición. Y luego se valida esa información obtenida. La segunda tarea es realizar una revisión de literatura acerca de los algoritmos y estrategias de control de vuelo a baja altura existentes. Y preparar el vehículo aéreo no tripulado de acuerdo a las necesidades requeridas en cuanto a sensórica, las interfaces de comunicación, hardware y software. En este caso, debido pues, a las condiciones de pandemia, era complicado hacer pruebas con un dron real. Por tanto, solo se utilizó un sistema de simulación computacional, que más adelante veremos. Metodología 3, la tercera tarea, fue desarrollar un algoritmo de control de vuelo a baja altura que incorpore la información suministrada por el sensor de flujo óptico. Luego, establecer una trayectoria de seguimiento autónomo para el vehículo aéreo no tripulado y realizar las pruebas de vuelo autónomo y teleoperado. En este caso, solo se realizó pues, las simulaciones debido pues, a las contingencias en las que estamos. La tarea 4 fue definir un espacio físico para el desarrollo de actividades de pruebas y experimentación, definir las pruebas y analizar los resultados. El espacio físico pues, definido es un entorno simulado en gaseo utilizando el sistema operativo robótico ROS. Y como final, es publicar un artículo científico con todos estos resultados pues, obtenidos en esa tesis de grado. Bueno, aquí tenemos ya las pruebas de flujo óptico que se realizaron en el vehículo terrestre. Aquí vemos pues el vehículo en robot Parallax diferencial, al cual se le adecuó esta estructura y se le acomodó aquí una cámara a 70 centímetros de altura del suelo. Y se conectó esta cámara un sistema Raspberry, la cual recoge la información producida por la cámara. Esto internamente ya procesa la imagen y tiene una inercial, la cual procesa esa información y nos entrega un dato en función de la velocidad de desplazamiento del dron en las componentes X y Y. Esta cámara se va orientada, el frente va hacia el eje X, que hace la velocidad en X, y el eje en Y. La Raspberry se procesó esa información utilizando lenguaje Python y se utilizó un control de movimiento del vehículo, el cual se comunicaba a la Raspberry con la tarjeta del vehículo para que se desplazara de acuerdo al desplazamiento que se había programado. Aquí en este terreno vemos una trayectoria, que se programa una trayectoria cuadrada de 2 metros por 2 metros, que es este recuadro aquí azul. Y aquí vemos el vehículo cómo se desplaza a través de esa trayectoria. Aquí en rojo vemos este cuadrado con las esquinas ovaladas, que es el resultado final
el desplazamiento del dron real. Aquí recordando la cámara está sobre este extremo y vemos cómo suaviza las curvas debido pues a la disposición tal como del robot y la cámara. Aquí vemos el resultado de la distancia acumulada del vehículo. Aquí vemos cómo se desplaza 2 metros por lado y va acumulando una distancia en Y. Aquí volviéndonos un poco, la cámara siempre va acumulando el recorrido en X, que es el eje frontal de la cámara. Que siempre va acumulando la distancia y gira, siempre va sobre el eje X. Cuando la cámara gira, en el momento que gira, hay un desplazamiento también en la componente Y y también suma algo de desplazamiento. Pero ese desplazamiento es poco. Vemos aquí cómo es alrededor de 1 centímetro ese desplazamiento, o de 10 centímetros, que se acumula. Aquí vemos el total de la trayectoria acumulada del vehículo, lo cual nos permite verificar que el flujo óptico es capaz de medir el desplazamiento del vehículo terrestre sobre una trayectoria, sobre el desplazamiento sobre una trayectoria conocida. Bueno, la segunda parte del experimento se llevó a cabo a través de un simulador, el Parro-Sphin. Este simulador se escogió ya que inicialmente se había conseguido este cuadricóptero, el Bebop 2, de la misma casa Parrot. Se contaba con él físicamente y se tenía determinado incorporar también el sensor de flujo óptico, el PX4 Flow, a un costo de ese cuadricóptero y realizar los experimentos de recuperar la información de flujo óptico e incorporarla al control del vehículo y verificar que se es capaz de desplazarse con esa información recuperada. Pero como no se pudo hacer, se eligió este simulador Parrot. Se utiliza el simulador Gazebo de ROS. Es un sistema operativo robótico, el cual permite pues como implementar esas simulaciones de robótica en un entorno controlado y muy práctico pues para realizar pruebas sin necesidad de comprar el sistema físico o arriesgarlo a que se averíe, o como en este caso solucionar la contingencia pues de que no se pudo probar sobre el dron real. Bueno, este simulador Parro-Sphin se trabaja sobre la versión Kinetic Kane de ROS y sobre la versión, y bien es nativo para Ubuntu 16.04. Los algoritmos desarrollados utilizaron el lenguaje Python. Listo. Aquí vemos el esquema de comunicación que se construyó utilizando ROS para establecer comunicación entre el algoritmo desarrollado y el vehículo aéreo virtual. Entonces, para comunicarse con el dron que tenemos acá, el virtual, es necesario conectarse a la misma red de datos en la que trabaja el dron. El dron levanta una red Wi-Fi a la cual nos debemos comunicar para recuperar pues toda la información de navegación de este. Para comunicar establecer la comunicación también se utiliza un driver que es Bebop autónomo, el cual permite a través de diferentes topics enviarles informaciones de comandos para que se funcione, como despegar, aterrizar o que avance de acuerdo pues a lo requerido. Listo, para esta simulación se decidió, para realizar pues, las pruebas, se desarrolló un control a partir del análisis de estabilidad de Ilya-Punov, el cual permite el controlar el movimiento del dron de forma óptima ante cambios inesperados o perturbaciones pues, presentes en el sistema. En efecto a esto, el dron puede moverse con mayor suavidad a través de una trayectoria con movimientos más precisos.
Este control implementado tiene como objeto el seguimiento punto a punto y una trayectoria asignada, considerando las velocidades y posiciones de referencias. Para ello es necesario representar el movimiento del dron a través del modelo cinemático, cual se desarrolló pues acá a partir de del desplazamiento pues del dron. Se define pues una trayectoria suave y se modeló utilizando pues el modelo cinemático de un dron. Listo, ese diseño se diseñó para controlar bueno, para eso también se tuvo en cuenta que la aeronave es equipada con una unidad de piloto automático, que es la que se encarga pues de controlar el bloque interno y se supone también pues que esa estaba bien sintonizada. El controlador del bloque externo que se está desarrollando emite directamente el ángulo de inclinación y el ángulo de balanceo para pues controlar la aeronave en la trayectoria deseada. El controlador virtual desarrollado se mueve pues a lo largo de una trayectoria deseada para permitir reducir el error en X, en cada coordenada de desplazamiento y llevarlo a cero, para que el error asintóticamente sea cero. Bueno, aquí vemos una prueba que se realizó con la trayectoria. También se aplicó una trayectoria cuadrada de 2 metros por 2 metros y se le aplicó también magnitudes de vientos. También desde el simulador es posible agregarle perturbaciones como el viento. Entonces vemos en amarillo una magnitud de viento de 1 metro por segundo y en verde una de 4.5 metros por segundo. Rojo vemos la trayectoria deseada y en azul la trayectoria sin viento. Aquí vemos cómo al aplicarle el viento, el controlador inicialmente, o el dron inicialmente le cuesta pues como llegar a la trayectoria, pero se muestra cómo se va acercando a la trayectoria hasta que le error asintóticamente cero. Se ve que es capaz de seguir la trayectoria deseada. Aquí vemos desde el plano XY es el mismo experimento y aquí vemos el viento aplicado que va en sentido contrario a la coordenada X. Y vemos aquí en verde cómo le cuesta inicialmente incorporarse a la trayectoria, pero se incorpora a ella y es capaz de realizarla. Este experimento también se realizó con una trayectoria curva. Aquí vemos el despegue, cómo le cuesta meterse a la trayectoria, pero vemos que logra seguir la trayectoria. Este experimento se realizó con una magnitud de viento de 1 metro por segundo. Entonces aquí vemos que parte del origen, busca la trayectoria y es capaz de seguir la trayectoria deseada. También se hizo las pruebas con un 8 y se ve el mismo resultado. Como busca la trayectoria, se incorpora a ella y es capaz de realizarla pues como es deseada. Aquí viendo la desde XY, vemos el mismo resultado de la trayectoria. Aquí ya vemos por componente de X, también se ven los resultados de la trayectoria sin viento y con viento aplicado. Aquí vemos en el despegue, en el eje de Z, cómo le cuesta más incorporarse a la trayectoria debido pues a la magnitud del viento que se le aplicó. Pero se ve cómo la trayectoria es capaz de seguir la trayectoria, o sea, el dron es capaz de seguir la trayectoria que se le implementó en ella. Y aquí vemos los errores de control en la trayectoria y vemos cómo el error es asintóticamente cero, cómo se acerca a cero en toda la trayectoria, sobre todo en la coordenada Z, que se ve que converge a cero. Y también se hizo una trayectoria acumulada a partir del flujo óptico del
suministrado por el dron, se recupera la información de velocidad, a través de un algoritmo se convirtió a posición, y aquí vemos como la trayectoria deseada y la del flujo óptico es bastante similar, lo cual es un indicio que esta se puede incorporar para la navegación del dron. Listo, entonces como conclusiones final, vimos cómo el sensor de óptico se puede implementar en la navegación de drones y vehículos aéreos terrestres. Vimos cómo se puede obtener la información de velocidad, de desplazamiento y la posición, y al lograr que estos vehículos se desplacen a través de una trayectoria asignada o puedan recuperar la información del desplazamiento de estos vehículos. También se incorporó un controlador de análisis del IAP-1. Vimos cómo este permite lograr controlar el vehículo y cómo el error converge sintéticamente a cero a partir del modelo cinemático de este vehículo. También vimos cómo estas herramientas de ROS y gaseo permiten simular en un entorno controlado todos estos vehículos, estas robots, como si estos fueran reales. Un acercamiento bastante aceptable al funcionamiento real de un dron, y eso permite comprobar todos los diferentes algoritmos de una manera segura. Y también vimos la implementación del flujo óptico para vuelo a baja altura, y vimos cómo el robot se comportó de acuerdo a lo que esperábamos inicialmente en los desarrollos de esos algoritmos. Bueno, algunas preguntas, un comentario. Bien, Carlos. Muchas gracias. La verdad que estuvo bastante buena tu exposición. Bueno, déjame ver si hay en el chat algunas preguntas, aunque yo tengo algunas. No, nadie me ha puesto alguna pregunta en el chat, pero sí yo tengo una pregunta al respecto. El objetivo de usar el flujo óptico a baja altura, ¿cuál es el objetivo de usar el flujo óptico a baja altura? O sea, ¿esto tiene alguna aplicación? ¿Está pensado como en una aplicación? ¿Hay algún tipo de aplicación que necesita esto? Eso es lo que quería consultarte. Pues se utiliza el flujo óptico es cuando se quiere volar como a baja altura o en un entorno confinado, ya que utilizando la odometría estándar es imposible como conocer con precisión la información de navegación de este. Habitualmente se cuenta con el barómetro o con el GPS, y está pensado para un dron que vuele a alturas significativas. Pero cuando se vuela a nivel del suelo, estos errores que presentan el GPS, sobre todo los comerciales, que son errores de hasta 5 metros. Entonces, cuando vuela a baja altura, el dron puede estrellarse contra algún obstáculo o contra el mismo relieve del suelo, ya que ese no sería capaz de determinar la altura de la superficie sobre la cual navega. Al incorporar el flujo óptico, como este funciona a través de la información del suelo, recupera a través de los fotogramas que va captando el suelo, y a través de un sensor de ultrasonido, el cual hace parte del algoritmo del flujo óptico, es capaz de medir una depresión, un valle o un pic. Entonces se podría establecer una acción de control para que el dron vuele a cierta altura. Se podría establecer como un set point que siempre navegue, por ejemplo, a 70 centímetros del suelo. Entonces, si el dron va a navegar por una depresión, ese seguiría el relieve, la depresión, o si hay un pic, ese subiría sobre el pic y siempre mantendría esa distancia que se asignó. Esto se tiene pensado el flujo óptico y el dron
para participar en el evento de Minesweeper, para detectar minas terrestres, esas minas antipersonal que han utilizado los ejércitos o los ejércitos irregulares o grupos terroristas. Digamos, en el caso aquí pues, de Colombia, pues que las FARC, las conocidas FARC, han implementado esas minas terrestres para protegerse, o se utilizan también, digamos, aquí en Chile para proteger las fronteras. Entonces hay un evento pensado para que se desarrollen tecnologías para detectar esas minas y eliminarlas, ya que esas minas no cumplen con los requerimientos pues, de los derechos humanos. Entonces el dron se pensó para que este sea capaz, acondicionando pues, un sensor de metales al dron, entonces para que este navegue sobre a baja altura y sea capaz de detectar esas minas y de una coordenada pues, en donde se encuentra. Esto facilitaría pues como la acción de desminado en un terreno, ya que un dron sería autónomo, sería capaz de navegar sobre grandes superficies y evitaría pues el riesgo de que un operador manual accidentalmente caiga sobre una mina. Ya, Carlos, muchas gracias por la respuesta. Yo no sé si Listo. alguno de los participantes tiene alguna duda. Si no es así, pasaríamos entonces a la siguiente conferencia,